La bota. Hola, hola, Listísimas. feliz presente. Ay, Gracias a todos por sumarse a este encuentro. Gracias por ser parte de este camino y finalmente dándole espacio nuevamente a diálogos de evolución. Así que bienvenidas, bienvenida María del Sol, ¿cómo estás? contenta de verlos en pantalla. Ya pudimos compartir y escuchar la voz de Carmen, ahora también la tuya en esta transmisión. Contenta, agradecida por toda la sintonía que estuvimos recibiendo, todo el equipo acá en Casaquín. Estuvo muy interesante a través de las imágenes ver todo el recorrido, así que bueno, interesante lo que vamos a compartir esta tarde, así que feliz otra vez de estar aquí con ustedes, compartiendo pantalla. Bárbaro, perfecto. Hola, hola, ¿cómo estás, Carmen? Hola, feliz presente, pues aquí arribando, aterrizando y asentando, porque casi venimos desempacando apenas de este recorrido. Y pues bueno, sí, como decías, después de la vivencia, esta parte de reflexión, de integración y pues a compartir también todo este camino. Muy contenta y agradecida. Gracias. Así es. Bueno, muchas gracias. Hay muchas cosas bueno, por compartir, pero la parte importante es esta, de que vamos a ser guiados por María del Sol, así que bienvenido sea. Yo soy la que comparte todas las preguntas que, bueno, estuvieron compartiendo a través de lo que estuvieron mandando imágenes. Y bueno, se notó el bullicio energético de ese lugar, ¿verdad? Así que contenta y agradecida. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, la verdad es que fue re interesante porque teníamos previsto justamente de poder hacer este viaje, principalmente haciendo esa búsqueda, respondiendo a esa llamada que era la llamada eh, de que justamente desde Monte Shasta venimos recibiendo. Así que ha sido una experiencia muy especial el poder ir y transitar esta vivencia allí, eh, no solamente en forma individual, sino también con el grupo que estábamos compartiendo, que nos integramos creo que de una forma muy bonita. Así que aquí estamos, contentos y agradecidos. Cómo lo sentiste vos, Carmen? Pues sí, el llamado ya estaba desde hace un buen rato y pues desde todo lo que tenía que ver con el trámite para tener la visa, pues sí, todo fue un recorrido ya de hace más de 3 años y estaba constante. Entonces, cuando tú nos dijiste que en agosto, pues yo dije, pues igual y sí, ya se empata con recibir este permiso, ¿no? Que es el documento. Y pues todo fue muy sincrónico y ya después tú checaste esta parte del grupo de Silvia y Monse. Y bueno, a mí lo que me resonó mucho, esta parte de cómo se entrelazaron todas las intenciones, se sumó más un guardián muy hermoso que fue el llamado de la Pantera Negra. Y yo dije, wow, ¿no? Con esta parte del llamado del corazón, de ir a ese centro de energía, el recorrido que hemos estado haciendo de los discos solares. Y pues bueno, sí sentí así como que todo se unió y se potenció con otras líneas, con otros caminos y Costa Rica muy presente en este viaje. Sí, en este Sí, así llamado. es. Y sé que también vos lo viviste de una forma especial, Sol, porque veníamos en resonancia también con las actividades relacionadas al portal. Y bueno, Claro. sé que también ha sido especial para ti. Sí, de hecho, antes de que ustedes salieran de viaje, quedamos que íbamos a convocar una subidita a nuestra montaña de poder, que es aquí la Sierra de Guadalupe, un hermoso espacio natural que tenemos muy cerca. Y bueno, tuvimos la oportunidad de también escuchar ese mismo día, tuvimos meditación en la tarde-noche, así que fue un portal muy potente porque pues recibíamos toda la frecuencia de ese lugar que ustedes estaban visitando y una de las preguntas que nos hacían, ¿qué es Monte Shasta? ¿No? Y les comentábamos que estaba en California, que es un volcán
y que ese espacio energético tiene mucha resonancia para muchas personas y el que nosotros estuviéramos en la misma sintonía con ustedes, hicimos como un router, ¿no? O sea, hicimos diferentes enlaces y aquí lo vivimos pues en sintonía con ustedes de este llamado del corazón, literal, fue igual para acá, para la comuna de Casa Quín, que sintieran el llamado, porque era un portal 9, que es esta resonancia de identificar qué era lo que veníamos soltando o ya que no estuviera haciendo bien para esto que comentan ustedes del peregrinaje. Caminar implica dejar ciertas cosas y hacer una pausa para darnos espacio para estar con nosotros. Y la verdad es que fue muy bonito porque fue muy bien recibidas estas dos invitaciones, aquí con la más pequeña del grupo, que es Cassandra, que nos acompañó. Así que bueno, hermoso ese día, estuvo muy bonito aquí también, el cielo muy despejado, el sol muy brillante y tuvimos muchos regalos, entre ellos pues esta resonancia con los maestros. En este caso aquí fue con la energía de la maestra María Magdalena y con la energía del maestro Serapis Bey, así que estábamos en sintonía con ustedes. Así es, fueron resonancias bien bonitas y bueno, un poco lo que queríamos compartir era esto del recorrido de lo que fuimos transitando a lo largo de esos días. Así que lo primero fue integrarnos con el grupo, darnos la posibilidad justamente de poder empezar a reconocernos en esos escenarios, de comprender de repente también la energía que tenían esos lugares para darnos la posibilidad de entender la parte más profunda de lo que tiene que ver con ese llamado justamente a esa región. Llamamos que la primera parte fue justamente el puente de la unidad, que fue esto de abrir nuestro corazón, abrir nuestra conciencia para un compartir especial con hermanos que era la primera vez que nos veíamos en muchos casos, que veníamos trabajando previamente y bueno, finalmente llegamos allí a algo que es simbólico, ¿no? Que es el puente que representaba esa unidad, esa conexión de corazones. Así que ahí empezamos en el primer momento de repente de conexión en San Francisco. ¿Cómo lo sentiste vos, Carmen? Sí, cuando estábamos, bueno, ahí sintonizamos en la ciudad, ahí como que fuimos aterrizando la energía de aquí de México, compenetrarnos también con la energía que se iba, nos fuimos los primeros, nos recibió Silvia, que ella es de Costa Rica y está viviendo con su esposo allá en Estados Unidos. Entonces, el que nos recibieran ellos fue como esa puerta también de ese corazón, de este eh, matrimonio, ¿no? Que también estaba ahí muy, atento para atendernos y luego pues fueron llegando al otro día, ya conocimos a todas las chicas y yo sentí que ese era el primer puente, ¿no? De nuestro corazón con esa parte de vida, de alegría de Costa Rica y que nos estábamos uniendo en un fin común. Entonces estaba Estados Unidos, México y Costa Rica. Y ya cuando nos llevaron al otro día a San Francisco, pasamos al puente y bajamos, pues ahí ya fue como una expansión de ese conectar. Ahí estamos llegando muy contentos. Queríamos ahí como que, pensamos que yo creí que nada más íbamos a pasar así por el puente y nos bajamos al mirador a hacer sintonía y pues verdaderamente, ¿no? Cómo se unen los corazones y nos hacían como este hincapié, ¿no? De que toda esta red era para nuestro propio camino interno y para todo lo que era en común unidad para estos momentos, ¿no? De transformación en el planeta. Entonces fue muy bonito este puente. Ay, sí, para llegar ahí. Así es. Y bueno, y después, aparte de eso, la otra actividad que tuvimos fue justamente la posibilidad de conectar con un parque, con un bosque, digamos, maravilloso de secoyas, que fue uno de los lugares en donde estuvimos. Y la verdad que ya estar en ese lugar nos ayudó a sintonizar
sintonizarnos mucho más con lo que era la energía del lugar, la energía del grupo, el propósito de estar compartiendo. Ahí estoy con una parte del hermano árbol que está mostrando la cantidad de años que Pues, hace de repente que ese árbol estaba en la región. mm, Creo que era más de 2500 años, es decir, que era de antes de Cristo. Y bueno, ahí estaban contados la cantidad de años en los anillos que tenían justamente. Bueno, y acá un poco el grupo empezando a sintonizarse con la energía, la energía del lugar, ingresando dentro de los árboles, sintonizándonos ahí, sí. Mm. acá metiéndose, no sé qué pasó ahí. Ese huequito me llamó y es dos árboles así de esos muy anchos y estaban dos así que era el primer portal que estábamos pasando ahí nos dijo Monse, este es o sea, es como que estamos pasando el portal como a otra frecuencia y ese árbol de ese lado del femenino me llamó y luego ya todos pasamos ahí a saludar a la madre tierra a través de ese árbol tan hermoso. Sus raíces. Mm. Bueno, acá este árbol, observen este guardián que tenía acá. Ujú, ujú, Un león. Bueno, yo veo un león, mm. un Yo angelito. como una abuelita tierra. O tortuguita, su Que eso cabeza. es parte también de cuando estamos en contacto con la naturaleza, que nos abramos a mirar un poquito más allá de los detalles que vemos así nada más cuando llegamos al lugar, ¿no? Es tocar el árbol, alrededor, todos los sonidos hacen que un portal o un llamado sea mucho más profundo porque ahí se encuentran nuestros guardianes, nuestros guías de la naturaleza. Qué hermosa Y, foto. bueno, aquí estamos con el equipo que fue desde México. Así que compartiendo caminos a muchos lugares y bueno, y ahora estábamos en el puente de San Francisco, que curiosamente acá a la izquierda, sería en esta foto, a la izquierda donde está Carmen, también está la isla, que es la que tiene, digamos, una cárcel, que es como que ha sido una cárcel que ha sido muy reconocida que justamente todavía estaba ahí, que es la de Alcatraz, nada más que ahora es simplemente una cárcel más bien como un punto de referencia turístico, nada más que eso. Así que bueno, ahí haciendo la conexión con ese lugar que fue algo muy bonito, muy especial y bueno, también conectándonos con las hermanas que venían de Costa Rica, así que fue algo muy especial esa integración. Mm. Así Hermosas imágenes. que La lo que es estos alegría del árboles. encuentro. Sí, tal cual. Mira lo que es la frecuencia de estos árboles. Ujú, Hermoso. Como que todo estaba recibiéndonos en ese lugar. mm, Y esto es en el Palacio de Bellas Artes de ahí de San Francisco. Así que había un parque alrededor, una gran fuente. Así que tuvimos la oportunidad también de mm. estar en ese lugar. Todos los elementos, ¿no? Sí, tal cual. Ahí estamos con la niña Aurora. Que En eso ese lugar. también, que si el llamado sientes que no es todavía tu tiempo porque ya eres mayor, al contrario, únete porque el llamado es para todos. Sí, exactamente. Y hay algo interesante de que también ese lugar fue para este que estábamos viendo recién, fue un lugar para conectar con nuestro niño interior y fue re Ujú, interesante las dinámicas que pudimos ir compartiendo en ese lugar. ujú. Así que, bueno, fue una experiencia también divertida, que esa es la parte linda. Qué Bueno, hermoso. Sí, ahí decía que el Palacio de las Bellas Artes, pero como estaba rodeado de ese jardín, y entonces sí decíamos que era mucha belleza, y fue en el atardecer. Entonces fue como cerrar ese recorrido por las secoyas y llegar ahí a ese lugar tan bonito y luego jugar como niños. Silvia. Mm, bueno,
Oh, caramba, se empezaron a enterar de qué son las fotos divertidas. Las entrenó muy bien. Ella es Monse. Se enteraron en ese momento. Bueno, y aparte están estas energías que se presentaban en los lugares, que había como portales donde podíamos conectarnos y estar atentos a cuáles son las frecuencias que había. Así que bueno, sigue siendo un recorrido que todavía está removiendo muchas cosas dentro de nosotros. Así que bueno, eso significó el abrir estos caminos de conciencia y abrir sobre todo nuestro corazón para, para poder sintonizarnos. Una de las preguntas que nos hacían las personas que vinieron a la meditación, que este tipo de llamados, que estos encuentros, ¿qué hacía de diferencia a un viaje que haces turístico? Que a final de cuentas es turístico, pero a un viaje que va con una intención, en este caso como el llamado de Monte Shasta, sabemos que es la referencia del primer chakra de la tierra y que muchos de los que estamos en este recordar nuestras memorias de estelares o terrestres o álmicas, nos damos cuenta que el llamado ya son varios. Entonces me decían, ¿cuál es la diferencia entre un viaje y otro? ¿Nos podrías explicar? Cada uno tiene una enseñanza particular, de repente hay distintas vibraciones. Si bien nosotros decimos que pueden llegar a ser todos viajes, todos pueden llegar a ser de repente viajes turísticos, pero resulta de que en este caso son viajes que además tienen como un propósito especial adicional. Entonces eso permite de repente que nosotros podamos sentir un poquito más profundamente cuál es el propósito y hacer la conexión con las distintas regiones, con los distintos mensajes de repente que hay en cada lugar. Entonces es como que están estos maestros y en estos maestros que son con los que nos vamos conectando, una de las cosas que sucede es de que empezamos a sintonizar en esa frecuencia y la consecuencia es que empezamos a escuchar los mensajes que van alineados a ese propósito de cada lugar. Ok. Entonces, sí. Sí, es que también me acordaba ayer que tuvimos la oportunidad de convivir Carmen con otras partes de nuestras compañeras de grupo. Le quería preguntar a ella, precisamente, hemos tenido varios cursos que hemos tomado de los maestros, de este caso de la Hermandad Blanca, y sabemos que han sido muy profundos, pero ella me explicaba algo que me gustaría que lo compartiera aquí a través de esta charla, de la importancia de pasar, de irnos a meditar adentro, ir a esos lugares cuando entramos en una meditación inducida o que a lo mejor ya está con una intención de trabajar algo en específico, a vivirlo e ir a esos lugares. ¿Cómo fue para ti, Carmen? Sí, gracias, Sol. Es que esta parte de cómo es uniendo esto de lo turístico y lo espiritual, que es como ya esa conciencia de llegar a palpar a los lugares, pedir esos permisos a los guardianes, a todo lo que está rodeándonos ahí para poder entrar a un espacio o incluso ya pidiendo permiso en ciertos lugares, volvemos a pedir permiso porque entramos a otra frecuencia, nos abraza y nos reciben como en otras vibraciones toda esa energía de los maestros. Y acá nosotros habíamos hecho un recorrido muy hermoso con la mami Eva en Humanidad Opulenta, en donde entrábamos a una cueva y hacíamos un trabajo de toda esta parte interna, también con el maestro Serapis Bey de la Hermandad Blanca. Y cuando hicimos ese camino que nos llevaron ahí por este recorrido de entrar a nuestra parte más interna, sí fue así como una vibración de esto. Yo ya lo había vivido, mi alma, mi corazón, en una parte en donde se baja la información, la transcriben como especie de una guía, de un curso o de una meditación, pero existen los lugares físicamente.
que son para eso, ¿no? Para ir en lo profundo de nuestra alma, enfrentar nuestras sombras, nuestros miedos y luego salir, ¿no? A donde nos llama la luz. Y entonces empalmarlo, vivirlo, o sea, de que, ay, sí es cierto lo que nos dijeron los maestros, ¿no? Está este lugar y está este camino interno del alma. Entonces, es vivir y palpar, mirar con otros ojos, expander nuestros sentidos y volverlos a sentir así que te dan la bienvenida y que tú dices, sí, en varias partes del planeta existe como ese bajado de información y luego lo traduces en acción y palpar esos lugares, esas montañas, esos lagos, no sé, también el recorrido que hemos hecho de las diferentes ceremonias, lugares sagrados ha sido un compendio muy, muy, muy hermoso, pero el alma, el corazón se expande, o sea, se potencializa mucho lo que recorremos en una conciencia meditativa, a poner los pasos y recibir los códigos de esos lugares al visitarlos físicamente. Claro. Gracias, Carmen. Pues Gracias. creo que esos códigos se recibieron en unas fotos, no sé si las tengas por ahí, José Luis, de la cueva, precisamente una foto que le sacaron. Impresionante verla que les tomaron a cada uno de ustedes y todo lo que capturó la cámara, que eso es lo maravilloso de lo digital ahora, que puede capturar esos momentos y que ya no es nada más en un lugar, hay varios lugares, pero ese lugar en especial pues tiene todo, ¿no? Ah, qué padre. Nota que tiene una vibración. Mm. Claro. Que, Sí, que- sí, se parece a la cueva donde nos invita el maestro Jesús a entrar a interiorizar. Y sí, se parece. Ese viaje al centro de la Tierra era. Me sentía exploradora ahí. Parecía. Ajá. ¿Qué sentiste cuando ingresaste por acá? Ah, sentí, es que como iban a andar adelante de nosotros, o ¿Qué es sea, Ananda? Ananda es uno de los guías que nos encontramos ahí para ir a ese lugar. Y realmente que él, o sea, como que él era la llave o el permiso para estar ahí. Entonces, pues yo sentí mucha majestuosidad. eh, ya creo que mis miedos ya los había atravesado antes y ahí no sentí miedo, o sea, sentí mucha confianza de que íbamos a entrar a ese lugar profundo y como que el centro de la tierra, lo profundo de la tierra a través de esa caverna y los sonidos que estaban ahí, nos estaban recibiendo. O sea, los sonidos, yo decía que eran murciélagos, pero me decían, son puras palomas, pero yo escuchaba, ¿no? Entonces, no sentí miedo, sentí como mucha emoción de entrar con esos guardianes ahí, la presencia como intraterrena también. Ahí yo me gustó. Era como una vibración especial. Sí, eh, Mientras estábamos ahí, tratábamos de ir, bueno, también dentro de la misma cueva Que íbamos. llevarlo a las grutas de Cacahuamilpa para que vea, esa es gruta. Eh, sí, yo estuve en las de Cacahuamilpa y sí, las de Cacahuamilpa creo que son más largas, pero acá no llegamos al final. Y es también la resonancia de los lugares. Lo que yo recuerdo en las grutas de Cacahuamilpa, precisamente estábamos en el camino y nos llevaba a recorrer esa oscuridad. Y aquí todo el tiempo vi que los acompañó la luz, los acompañó la presencia del guardián. Eso que estás hablando, Carmen, es muy importante. Siempre que vamos a un lugar, hay que contactar con los guardianes de ese espacio. Y qué mejor si convivimos con ellos, porque ellos son los que dan la pauta de decirnos por aquí, por allá, que es como nuestro guía, ¿no? Sí, exacto. sí, Eh, Fue algo muy especial justamente y también esto de darnos la posibilidad de ser guiados con alguien de allá porque sabemos que es necesario.
esa presencia tan especial de repente. Mm. Así Esta que bueno, hermosa Hermanini haciendo su labor de abuela mexicana, caminando ahora en tierras americanas. Sí, y ahí tener la oportunidad de poner una ofrenda y altar ahí, dentro de ese espacio, de esa cueva, de ese útero sagrado también de la tierra que vibraba, porque todo era así como recibido desde el centro de palpitar de la madre tierra, se sentía así como su latido, ¿no? Entonces, entrar ahí y poner ese altar y luego encender las lucecitas y luego entrar en nuestro espacio de obscuridad, pero también como de co-creación. Primero fue como liberador porque tuvimos que hacer así como que soltar todo lo que estuviera ahí atrapado y sobre todo a través de la garganta, que fue muy, muy bello ese de ¡ah! En un lugar así ah, que se expande el sonido y vamos todos juntos ¡ah! Para sacar esa pantera que traíamos ahí y luego así. ¿No? O sea, primero vaciar para llenarnos de mucha luz y también de toda esa simiente que es la parte oscura, pero que también la parte oscura en donde emerge, ¿no? La semilla, la flor. Entonces fue muy hermoso. bueno, y sí, definitivamente fue uno de los lugares donde la energía de la cueva nos fue convocando para hacer más profundamente ese trabajo interior. Así que literalmente era un espacio en donde nos dimos la posibilidad de sanar nuestros miedos, de enfrentar esa pantera interior y de liberar lo que quedara pendiente. Entonces eso fue la secuencia de repente que fuimos trabajando en esos lugares que, como verás, son un tanto especiales de repente, incluso ya cuando estábamos saliendo. ¿Esa Hasta fecha donde estuvieron fue precisamente en el eclipse o antes del eclipse o después del eclipse? esto fue para el eclipse. El Ah, eclipse. ahí está, que también estaría muy padre porque fue parte de lo que me preguntaron, que por qué era tan importante este eclipse muy cercano al portal, porque estaban haciendo diferentes convocatorias porque hubo de diferentes personas el énfasis del eclipse. ¿Nos podrías compartir, José Luis? Sí, claro. La idea es de que cuando nosotros estamos en una frecuencia de eclipse, es una frecuencia especial que sirve como para sintonizar el trabajo interior. En un eclipse hay determinadas frecuencias que llegan. Recuerden que no es lo mismo, por ejemplo, una luna llena que está en Aries a una luna llena que está en otro signo zodiacal. Y en este caso, el llamado de la frecuencia de este eclipse estaba relacionado a esto del trabajo más profundo de forma interior, y el hecho de darnos la posibilidad de ingresar dentro de la cueva era justamente para poder trabajar en todas esas sombras, en esos aspectos que necesitamos resolver de nosotros. Y fue bien bonito porque al principio es como que todavía no terminaba de integrarse todo el Ujú. proceso o todo lo que había que liberar interiormente, y después hubo así como una asistencia, una guía de esa energía de la pantera que vino y se incorporó dentro de cada una de las personas que estaban allí para que realmente pudieran sentir que estaban siendo acompañados por la pantera. Así que fue un momento bien, bien profundo, bien liberador. Y bueno, y después un poco esto también lo que se presentaba es que el lugar tenía determinadas frecuencias que hacían de repente que las fotos pudieran salir como con este tipo de efectos. Ujú. En realidad hablan acerca de cuáles son las vibraciones internas. ¿Te acuerdas cuando hablamos de geometría sagrada? Sí, Bueno, claro. este tipo de geometrías, que son geometrías lumínicas, también están relacionadas a esta búsqueda interior, a este lugar
en donde se manifiesta de formas muy específicas. Así que nada es casual, fíjense en que este tipo de fotos que se dan en algunos lugares también tiene que ver con esta combinación perfecta entre el sol, las sombras, el trabajo más profundo y qué tipo de trabajo cada uno está haciendo. Ahorita me recordaste con estas fotos que hemos tenido la oportunidad, Carmen y yo, de ir a un templo que es el Ashram de Tarimoro, Guanajuato, de la Gran Fraternidad Universal, que de hecho tienen un elemento que es una estrella, tienen una estrella y exactamente a la hora de mediodía entra un rayito de sol, que es precisamente esta sintonía con las fechas de equinoccio y solsticio, que son las que se manejan mucho, que son fechas iniciáticas, fechas muy especiales a nivel astronómico, pero también a nivel energético. Pero a veces, ahora sí que, ¿qué fue primero? ¿Esos templos o los templos naturales? Y ahorita, pues con estas fotos que tú nos estás mostrando, da pauta a que veamos que han estado de forma natural y el hombre fue de los primeros lugares donde estuvo en contacto con estas esencias de la naturaleza, pero también esta parte de que quererlas como también trasladar a nivel arquitectónico y que también tiene esa frecuencia y esa sintonía. ¿Te acuerdas, Carmen? Sí, sí, totalmente. Ahorita lo vivimos de esa forma natural y esa parte de la luz donde entra y se refleja. En las fotos para José Luis y coincidieron de nosotros dos que se hace como un corazón con la forma de Ajá, Luis, se forma como un corazón físico. No así del de la formita así sino de como el que tenemos aquí en el cuerpo, ¿no? Entonces, ajá. pero en cada uno de los que tomaron, ese rayo de luz se formaba, hay unos que eran como palomita, o sea, diferentes figuras y diferentes vibraciones del aura. Aunque era la misma toma, del mismo lugar, por ejemplo, a Monse le salió un verde, como un verde limón con dorado, todas las formaciones geométricas que le hicieron a la hermanini Edith. Fue un fuchsia en la parte aquí de la raíz y su corazón así como emanando también un color blanco. A todos fue diferente. Entonces fue muy hermoso esa proyección, como dices, de esa parte de formación natural, de esa entrada de luz a cada uno de nuestros cuerpos y el camino que cada uno ha ido recorriendo, ¿no? Sí. Qué lindo, gracias Carmen. Pues bueno, me está haciendo notar José Luis que no estamos solos, que estamos acompañados con nuestros teleaudientes, que los que están viendo nuestra transmisión, está nuestra hermana Edith Duarte, muchas gracias por estar aquí. Hola, hola hermanos, qué gusto verles de nuevo por aquí. También está Carmen L. Flores, los que alcanzó a ver en Adriana Paredes Medina, también nos manda saludos. Por favor, no sean tímidos, pónganos un mensajito, qué van sintiendo con esto que están escuchando de los Hermagos. Y bueno, pues hasta aquí son los que en este momento logro ver en mi pantalla con la página. Rosy y Romeo también está, pero todavía no ponen comentarios, solamente el saludo de la hermaga Edith están aquí escuchando. Edith Duarte nos dice, esos árboles en los libros de texto del nivel de primaria les llaman las gigantas, o sea, en femenino, no en masculino. Y Mm. dice Carmen, son varios. Raquel nos manda saluditos también, dice hola, hola. Así que bueno, pues sí teníamos un buen rato de no transmitir y creo que este es un programa muy especial para que se unan y que bueno que también nos compartan si han ido a algún lugar sagrado aquí en el interior o en algún lugar de algún país. Si has acompañado también a José Luis, porque no es el único viaje que él convoca, ha convocado a otros, así que no sean tímidos, compártanos. Ah, Grace también nos manda saludos, bienvenidos, queridos. Esta les extraño. Gracias, Grace. Sí, en lo que tiene que ver con la energía de este lugar es un llamado puntualmente de lo que nosotros decimos eh, la frecuencia que está relacionada a la energía de Telos, que es una ciudad intraterrena que está debajo del Monte Shasta
Y después hay otra energía que también es de los maestros, que uno de esos maestros justamente es Adama, que es justamente el guardián o el sacerdote mayor de Telos, pero también está el guardián de la llama violeta. ¿Lo conocen, el guardián de la llama violeta? Of course, claro. El teacher Claro Saint que Germain. sí, el maestro Saint Germain. Claro. Y Hacía aparte, esa pregunta también precisamente de esto de los guardianes el que acabas de mencionar, Adama, y también esta otra parte que sabían en algún momento que era un lugar de muchos avistamientos y también de todo este llamado de la comunidad de Erks. ¿Nos podrías ampliar un poquito más? Porque algunas no saben de lo que estamos platicando, por favor. sí, más que Erx, en este caso se llama telos, Ok. que telos es la frecuencia que está presente, digamos, en esa región, que es la que corresponde a esa ciudad intraterrena. Así que, como para que tengan una idea, es como un lugar con una vibración o una conciencia especial, que ese lugar con esa vibración permite que se puedan trabajar determinadas frecuencias o determinados propósitos. Siempre se dice de repente que no existe una ciudad intraterrena que no tenga un propósito para algo. Es decir, que no es que está ahí la ciudad o la vibración sin una claridad de cuál es el propósito. En este caso, la frecuencia que se comparte en ese lugar es una frecuencia que ayuda justamente a la evolución del ser humano a partir de la transformación interior. Entonces, por eso es tan importante este lugar y justamente que está el maestro Saint Germain como uno de los guardianes de este lugar. Y Y para elegimos los que, perdón, disculpa que te interrumpa, para los que no sepan, es el instructor de la era en la que estamos ahorita, que es la era de Acuario. Por eso era también este llamado, ¿verdad, José Luis? exactamente. Así es. Y la parte interesante es que además hubo un llamado específico que tiene que ver con el hecho de que en esa región también hay otros maestros que están colaborando con el proceso de ascensión del ser humano. Y eso fue específicamente un llamado para determinadas fechas. Estamos en una frecuencia de fechas que es muy importante, que es desde la última luna llena hasta el próximo 22 de septiembre, que es el equinoccio. Entonces resulta de que todo lo que se está trabajando en este tiempo es como que se está potenciando y además se está haciendo un trabajo a nivel planetario. Nosotros nos tocó el Monte Shasta, pero tenemos algunas amistades, conocidos que estuvieron en la laguna de Guatavita en Colombia, allá en Córdoba, la gente de Sacuma, en, Ujú, en España, los de Barcelona, los que estuvieron en Montserrat. Entonces es como una gran hermandad que hay en el cielo, por debajo de la tierra y nosotros acá en la superficie. Entonces en conjunto estamos haciendo esta tarea que es la que nos va permitiendo integrarnos. Y Y quiero compartir, bueno, también contribuir a esta parte de lo del templo de Telos y que es la llama violeta y que es la frecuencia transmutadora, porque es un foco muy, muy importante en el planeta para este campo de expansión, de transmutación o de transformación interna, y es un foco constante en el planeta para ayudarnos a transformar todo aquello que requiramos en cada uno de nuestros campos. Cada uno llevaba su camino y la frecuencia, pues bueno, cada uno la vivenció en su manera de su camino interno. Pero también la frecuencia de la maestra Portia se hizo muy, muy presente, que también es la guardiana del tribunal kármico. Y entonces ahí yo sentí esa bienvenida de esos maestros que nos dijeron, gracias por estar aquí. Cuando llegamos, José Luis, al primer lago donde se veía Monte Shasta,
que fue el primer punto que contactamos para hacer la apertura. Ahí yo sentí, porque estaba despejado, no estaba nevado el Monte Shasta, y nos dice Monse, que ya haya ido Montserrat, que ha ido varias veces, que nunca había visto así, que no estuviera nevado Monte Shasta, ni tampoco descubierto. Este fue un poquito ahí ahí donde fuimos, que llegamos, que estaba totalmente, no se veía para ya casi la parte nevada. Cuando caminamos a otras partes de Shasta, ahí se ve cómo estaba el cielo totalmente despejado. Es que nunca se había dejado ver. Entonces nos decía, este es el tiempo, estamos en un tiempo en donde se están descorriendo los velos y la montaña, el volcán se está mostrando. Aquí estoy, como en esa frecuencia y en esa apertura con ese lago hermoso, fue la recepción. Y cuando nos acercamos a saludar, se empezaron a hacer las ondas expansivas ahí en la laguna, como yo sentí esa bienvenida, ¿no? De la hermandad y de los maestros de ahí, de este templo etérico. Ujú, Así es. Hay algo también las veces que yo he estado allí, ujú, digamos, también siempre muy nevado, pero resulta que esta vez completamente despejado, casi sin nada de nieve en la cima. Y la verdad que fue como bueno, fíjense en la postal que es y ya con eso se dan cuenta de lo que significa el estar ahí, el poder de repente estar en la sintonía con el lago, con estos árboles hermosos, con lo que significa la montaña, el conectar con los maestros allí, no solamente también con Adama, sino también con Mikos, que es el guardián de la biblioteca de portólogos, asistiéndonos para poder resonar en la vibración de lo que los maestros ya han trabajado, tanto maestros en planos etéricos como personas que ya han trabajado previamente en estos lugares y también pudimos sintonizarnos con esa energía. ujú, También, y bueno, y compartirles esto de que el día 9 del 9 del 9 estaba completamente nublado, y tuvimos la oportunidad justamente de ir a hacer unas tareas allí y que esas tareas después significaron que se pudo de repente, mientras estábamos haciendo la tarea, se pudo ir haciendo que se despejara. Así que al despejarse permitió que nosotros también pudiéramos ver la belleza que había sucedido en esos días que nosotros estábamos, que fue que nevó justamente cuando ujú. nosotros estábamos ahí, Sí. eh, nevó en la cima, ¿sí? No en todos lados. Ujú, Pero al nevar en la cima nos permitió justamente también después tener este paisaje, que cuando hicimos la actividad se fue despejando y al despejarse nos permitió, por ejemplo, tener como una vista de Monte Shasta en este nivel. Y fíjense qué bonita ujú. la vibración, la conexión que se siente en este lugar. Fue algo muy, muy especial de repente. Sí, este fue justo en el día del portal y fue también el Parque de la Pantera, Panther Park. Entonces ahí se manifestó su presencia en este bosque porque nos amaneció con lluvia muy rica, o sea, sí estaba fuertecita, pero se sentía más como una bendición esa lluvia y nos fue guiando por el camino. em, este Patrick y él ahí conocía como esa parte de esa zona rocosa y eso, y entonces sentimos como mucho, todo estaba nublado, estaba así completamente cubierto, el monte ya hasta no se veía, y todos los guardianes alrededor de ese bosque, alrededor, tampoco se veían, y de repente el sol hace así una apertura y se empieza a despejar. Y dijimos que nos saliera a saludar y ahí llegó el saludo del sol y pudimos ver, como dice José Luis, esta majestuosidad ahí en Monte Shasta, con esa nieve ahí arriba. Así es. Y este portal, y bueno, y tener presente que esto fue en la fecha 999.
Sí. que correspondía justamente al portal y que permitió integrar la conciencia de unidad en nosotros como una gran red y también con los distintos elementos y elementales, porque la conexión con el agua, la conexión con el corazón, fue algo que nos hizo de repente tener una vibración mucho más consciente también. ¿Quieren que compartamos algunos de los mensajitos que están llegando? Sí, no, fíjate, nos está acompañando Cita Grau desde España. Dice, saludos, queridos hermanos, desde esta tierra. Qué hermosura, el querido monte. Os veo mañana, porque yo creo que ya es más tarde por allá, pero se conectó para saludarnos y que pues también resuena su corazón con estos lugares. Lo que decíamos, cómo se sintonizó la gran red de corazones en diferentes lados del planeta para estar en sintonía en este portal del 999. Y nos preguntaba Adriana Paredes también, en numerología, ¿qué frecuencia hay en esos lugares que visitaron sobre los guardianes? Bueno, justamente en numerología acá lo que se integra es justamente la frecuencia del 9, que es la frecuencia que estuvimos trabajando nosotros en estas fechas. O sea, fuimos para un portal 999, forma parte de como de un cierre de ciclo o completar un conjunto de aprendizajes y ese conjunto de aprendizajes después nos llevan a que a prepararnos para una siguiente etapa, entonces por eso fue. De hecho, una de las cosas que yo compartía era de que cuando yo llegué a México por primera vez fue para el 2016, para una fecha portal. Ujú. Entonces, En en esa fecha Amatlán. portal, que también era 999, entonces eso nos permitió de repente poder realizar, en mi caso por primera vez acá, se nos dio por primera vez tener la posibilidad de hacer esta actividad en una fecha portal en Amatlán, pero yo no conocía México. Así que imagínense, fui guiado para poder llegar hasta ese lugar y en ese lugar es donde se abrió la energía. Y haber hecho todo este ciclo de 9 años, desde septiembre del 2016 hasta septiembre del 2025, fue muy significativo justamente. Ujú. Así que Como trabajamos en esa frecuencia de cierre de ciclo, completar procesos y prepararnos para la llegada del nuevo ciclo, que es el nuevo proceso de aprendizaje que tenemos como nueva era que estamos atravesando juntos. Um, para sintonizar en numerología, también nos hicieron la numerología del grupo con nuestra fecha de nacimiento. Entonces se hizo como una geometría sagrada en base a esa numerología. Entonces era nuestra vibración también en esa frecuencia que nosotros estábamos emanando, más la frecuencia de cada lugar, como dice Adriana, en esa numerología de todos los guardianes pues se hizo una gran estrella y cada uno tenía una función. Y así como, pues todos los que nos están viendo y todos en el planeta tenemos esta función de ir reforzando esta gran red de conciencia y de unidad, porque pues a eso estamos invitados, ¿no? A integrarnos en nosotros y poderlo enlazar a este nivel que nos ayudan estas frecuencias de estos lugares sagrados a potenciar. sí, justamente. Así que fue, digamos, sigue siendo cada vez que hay llamados así de este tipo, son llamados especiales que obviamente nos permiten tomar conciencia mucho más profundamente de cómo estamos trabajando en conciencia todos juntos. O sea, fíjense en que en este lugar en particular es el que efectúa un llamado, pero hay muchas regiones del planeta que de acuerdo al trabajo que cada persona tiene que realizar, es como que aparece el llamado de acuerdo a la frecuencia de las personas que están preparadas para transitar ese camino. En este caso, también, bueno, fíjense en el tamaño de estos árboles. Quiero solamente compartir algo. Recién había hablado Edith en uno de los mensajes que ella decía que le llaman las gigantas y hay dos parques de secuoyas allá en Monte Shasta, perdón, en California. San Francisco.
en San Francisco, y que esas dos, hay una que es esta, que es las secuoyas, que son las más altas, pero hay otra que son las más anchas, y esa que son las más anchas es el bosque que está a 4 horas de San Francisco y que es el que se llama el de las secuoyas gigantas. Eso, o Mm. sea, tenemos dos bosques de secuoyas y estuvimos nosotros en uno de ellos, en el otro no. Así que era simplemente para compartirles que estuvimos en un lugar muy especial, pero que tenemos más lugares ahí en la región. Fíjense en acá las imágenes, las luces que iban apareciendo, Ujú. cómo se iban manifestando en las fotos, la frecuencia y energías. En ese bosque también tuvimos la posibilidad de conectar con los elementales del agua y después acá aparecieron los elementales del aire con esta frecuencia de luces que aparecían en distintas partes de las fotos. Acá Mm. tenemos justamente el momento que llegamos, cómo nos recibió de impecable María del Carmen. Y detrás hay una montaña. Ah, no, es al revés. Cómo nos recibió de impecable la montaña del Monte Shasta. Y la verdad que sintonizar con esto fue algo muy especial. Y Sentir, tenemos también pues esa parte de resonancia, de poder transmitir todo esto que recibimos cada uno de nosotros, los que fuimos aquí de México. Y pues tenemos también una invitación especial para un lugar muy hermoso aquí en México y que bueno, pues estamos haciendo también la convocatoria que adelante, nos acompaña. adelante. ¿De qué se trata esa invitación especial? Bueno, tenemos para las fechas de octubre del 23, 24 y 25, o 24, 25, 26 de octubre, es viernes, sábado, domingo, a la Peña de Bernal, allá en Querétaro. ¿Verdad, Sol? ¿Qué nos puedes decir de esta convocatoria? Parece que es otro lugar energético, che. Así es, aquí en México, en Querétaro, tenemos un espacio que se llama Peña de Bernal, un lugar energético estelar muy bonito, donde vamos a poder profundizar también en este viaje interno de seguir viendo esas cositas que requerimos liberar y sanear también en nuestro cuerpo físico, un temazcalito, una caminata de poder. Cuando escuchamos caminata de poder es como literal de poder sintonizar con la frecuencia del lugar. A su vez, ese lugar en especial tiene mucho cuarzo, así que vamos a recibir toda la frecuencia de ese espacio y también tener la posibilidad de disfrutar un ratito en convivencia con una abuela de tradición de ese espacio. Y bueno, pues también las actividades que estaremos convocando cada uno de los instructores y bueno, también a seguir, como decimos, celebrando la vida, porque tenemos por ahí alguien que va a cumplir años, así que la vamos a festejar con todo el equipo y el grupo que se quiera sumar. Y bueno, nosotras ya hemos tenido oportunidad de estar ahí, es un lugar mucho, muy especial y bueno, pues va de la mano con todo esto que estamos haciendo y quiero tocar un tema importante. Cada uno de nosotros representamos una célula del gran cuerpo de esta hermosa llamada Tierra. Y una parte también estamos haciendo esos enlaces como las neuronas. Una neurona con otra está haciendo esa conexión. Y bueno, el hecho de que algunos, como en este caso, los que sienten el llamado a lugares mucho más profundos de todo el planeta, pues qué mejor que sintonizar con esa neurona ahorita que trae potente la energía de Carmen y de José Luis, que traen toda esta energía de Monte Shasta, de este primer centro energético que se le conoce como el chakra raíz, es el primero que impulsa la vitalidad y la fuerza, pues vamos a seguir llevando esta energía a este lugar y a este espacio. Así que súmate con nosotros, estaremos, ya de hecho estamos mandando información, pero bueno, contáctanos a cualquiera de nosotros para mandarte más datos. Ahorita la intención es que es un cupo donde se requiere tener claro quiénes van a asistir, así que no te lo pierdas.
Así que contáctanos para enviarte más información. Gracias, José Luis. Así es, muchas gracias. Entonces, compartirles esto de que la luz azul, ahí está preguntando Adriana Paredes Medina, nos está preguntando qué significa la luz azul en la foto. Y hay algo, ¿no? Son dos aspectos. Uno que tiene que ver con efectos ópticos que se van produciendo como consecuencia de distintas manifestaciones de la luz, pero además de eso es como que cada uno, como decía recién Carmen, cada uno trae como determinadas vibraciones. Y el azul tiene que ver, bueno, el azul justamente, tiene que ver con el empoderamiento, la fuerza de voluntad, la manifestación de la claridad de la voz y que también está relacionado justamente a una geometría sagrada. Ya próximamente vamos a estar compartiendo nuevamente lo que significan estas geometrías sagradas y lo vamos a ir ampliando un poquito más, porque obviamente, digamos, geometría sagrada se merece un taller más que un programa, pero bueno, vamos a hacer el abordaje lo mejor que se pueda. Respecto de el lugar en sí, quiero compartirle algunas últimas fotos, porque la verdad que la vivencia, la conexión en este lugar, también nos dimos la posibilidad de dejarla plasmada en cristales, que son estos cristales que estamos poniendo acá, y que bueno, también eso es por el trabajo interior que se estuvo haciendo y por la vibración que se le estuvo poniendo a esos cristales, es como que después nos traemos esa frecuencia de la montaña. Aquí estamos con el grupo de México, que parece que teníamos algo de frío, che. Ese mismo día se despejó, así como ven ahora, y logramos estar en uno de los lugares que los maestros nos llamaban, que eran en unas cascadas, y logramos hacer una hermosa conexión en las cascadas, después, bueno, caminar sobre, atravesar nuestros miedos y caminar sobre este árbol, lo cual nos permitió también conectarnos más con la energía de ese lugar. La verdad que es un lugar muy especial. Esta también es otra foto del mismo día, con la montaña de fondo. Y esto fue el último día, que fue cuando ya estábamos por llegar a un lago especial. Este lago en particular, el que estamos viendo ahora, se llama Cathedral Lake, que es el lugar en donde fuimos a intencionar lo que íbamos a trabajar en un ascenso a la montaña que hicimos en silencio para poder llegar a dónde? Al Hair Lake, que es el lago Corazón. Entonces miren lo que es la energía de este lugar. O sea, así o más mágico, ¿cómo lo quieren? ¿Qué sienten Sí, cuando ven estas fotos? Si quieren compartirlo, ese es el mismo lago visto desde arriba. sí, esta ascensión, ahí yo sentí totalmente la frecuencia crística en esos lugares. Se sentía la resonancia con el recorrido que hicimos en Montseur. Y cada uno de las, porque fueron como cuatro lugares que estuvimos ascendiendo. Entonces casi como que íbamos llegando a nuestro propio cielo y era como más amor, más amor, más amor, y desde tocar la tierra. Y cuando llegamos ya al lago Corazón, no, ya fue así como una explosión interna muy hermosa. Ahí es. Ahí es donde no se ve, pero es la parte más alta. Bueno, una de las partes más altas de ahí de. La parte más alta que llegamos en ese viaje. Sí. Y justamente este lago es el que tiene, bueno, que ahí estábamos en una puntita del lago, en la parte central, Ujú. pero visto desde arriba es este lago. Sí. Y Y- ahí, ajá. en la parte donde se une, en la parte de arriba del corazón, estaba la piedra, que desde acá no se alcanza a ver que nosotros estamos sobre esa piedra, que Ujú. sería esta foto de acá. Estamos Sí. justamente en esa esquinita. Pero la Ujú. parte interesante de esto fue también lo que se recibió en ese momento, en ese lugar,
porque justamente nos hablaban de que ha habido muchos maestros que han trabajado en la Mm. frecuencia del lago Corazón, en la frecuencia del Monte Shasta. Hay maestros que han, personas como David Miller, que sintió el llamado de los arturianos para poder instaurar la frecuencia que tiene que ver con unos cristales que ayuden a armonizar y equilibrar el planeta en este tiempo para que podamos hacer el proceso de ascensión. Entonces, por eso hablamos que este portal 99, la conexión con los lagos sagrados, el cierre que hicimos en este lugar del Hell Lake, sirvieron para integrar esa conciencia de unidad, para poder ser unos con el agua, con las codificaciones que se habían producido previamente. Fue algo muy bonito porque en una parte de la meditación que nos dieron, estas esencias, en un momento nos dijeron que teníamos que poner nosotros qué era lo que queríamos manifestar como humanidad y que cada uno de nosotros lo dijera con una palabra. Entonces resulta que cada uno empezó a decir distintas cosas que sentían como hermandad, conciencia, unidad, amor, eh, libertad. Alegría. Ujú. ¿Cuál? Alegría. Estábamos muy Alegría. alegres. Y lo que dijeron es, todas esas frecuencias son las frecuencias que los maestros y las personas que han venido antes también intencionaron. Entonces, en ese momento, ese cristal que fue instaurado en ese lugar, nos decía que se levantaba un gran cristal etérico y que lo estaba viendo literalmente con el tercer ojo, se estaba levantando un gran cuarzo cristal, pero era enorme y llegaba hasta las nubes. Y Ujú. dice, toda esa frecuencia, que es una frecuencia de conciencia crística, se está quedando codificada en las gotitas de agua, en las nubes, y que ustedes van a recibir esas gotitas como parte de la bendición que les queremos dar. Ujú. Creo que 30 segundos después de ese mensaje empezaron a llegar las gotitas. Y lo lindo también fue esto, de que en esa conexión con los maestros y con todo lo que se está trabajando, ellos no... Bueno, fue una lluvia suave, una pequeña llovizna, no fue algo intenso, sino que fue literalmente una bendición para todo el grupo. Así que es como que lo vivimos con mucha emoción y con mucha profundidad. Así que contentos también de poder compartírselo aquí. Mm. Sí, traemos agüita para compartir, para multiplicar de cada uno de los lagos. Tomamos unas gotitas y las compartimos de los otros caminos que ya habíamos hecho y entregábamos y traíamos. Entonces, pues también esa bendición es para que se multiplique. Así es. Gracias por compartir, chicos. Y con respecto a tu pregunta que hiciste, que qué representaba para mí ese lago, me recuerda mucho a este camino que has estado convocando a todos los corazones que sientan el llamado de ir al camino de la flor de lis. Recuerdo mucho en Cristales que nos hacías énfasis de estos mensajes que la maestra María Magdalena tiene para todos y que no es otra cosa que también la frecuencia del amor femenino que está manifestado allí en la tierra a través de un corazón. Y bueno, a mí me transmite paz, pero también me transmite ese compromiso, porque a final de cuentas todo lo etérico, lo intencionado, lo que se hable, lo que se va a hacer ahí energéticamente queda en el campo etérico. Y en el campo etérico, recordemos que es como, yo lo veo como el mapa o la idea de lo que queremos potencializar como humanidad. Y el compromiso es que todo eso que andamos pidiendo, que todo eso que estamos instaurando, que todo eso que estamos anclando, lo podamos vivir cada uno de nosotros y lo manifestemos como humanidad. Entonces, para mí es un gran compromiso el hecho de hacer este tipo de viajes y este tipo de trabajo interno porque nos lleva a eso, a profundizar todavía las cosas que humanamente tenemos y también reconocer que eso venimos a experimentar, pero también
la parte divina, la que tú decías, Carmen, ¿no? De sentir, conectarte con el lugar, con los elementales, con las personas, y hermoso convocatoria de que se pudieran juntar diferentes corazones de latinoamericanos que también están sintiendo esta resonancia, ¿no? Felicidades, chicos. Muchas gracias. Gracias, igual. Y hay algo muy bonito que es que también recibimos el llamado para poder integrar Monte Shasta con Sedona. Y resulta que al principio, la parte interesante de esto es cuando empezás a recibir este tipo de mensajes, es como, voy a hablar por mí, de que al principio como que dudaba mucho porque no sabía cuál era el propósito. A veces yo sé, bueno, por ejemplo, como en el camino de la Flor de Lis, fue explicado antes de llegar, pero cuando llegas al lugar es como que decís, claro, había entendido el 10% y llegas al lugar y es como que te dan todo el resto. Acá nos habían hablado acerca de la importancia de integrar Sedona como un lugar que estaba más relacionado a la frecuencia de Capilla del Monte de Erx y que estaba en resonancia con Monte Shasta. Pero cuando llegamos al lugar, a Sedona, más allá de que sí está en resonancia con Erx, la verdad que fue muy bonito sentir cómo el llamado de los hermanos Hopis, a partir del trabajo que hacen ellos sobre algo que le llaman em, ay, ¿cómo era que dijeron? ¿La cachina era? Sí, creo que era la cachina. Cachina. Ujú. La Monte Cachina. Y es una Exacto. conciencia de luz. Ujú. Claro, entonces resulta de que los hermanos Hopis, que son también llamados los hermanos mayores, ellos incluso tienen profecías con respecto a estas cachinas y bueno, y algunas otras cosas más, por supuesto, pero la parte importante es de que sí recibimos ese llamado, sí fuimos y tuvimos la posibilidad de hacer la conexión. Esto va a quedar para otro encuentro porque obviamente lo que se trabajó en Sedona fueron 4 días, bueno, 4 días casi, pero fueron también muy intensos eh, y cada uno por distintos motivos. Estuvimos en Sedona, estuvimos en Flagstaff, que aparecieron muchas memorias, y estuvimos en el centro comunal de los Hopis, Popis. y bueno, y eso será para la próxima, porque se merece un espacio por sí mismo, Y con esta historia continuará. algo así. Y recordar que aún se encuentra uno de los maestros también de la Hermandad Blanca. A veces no nos damos a la tarea de conocer un poquito más, pero hay uno muy importante que ahí es Águila Blanca, precisamente de ese espacio. Así que bueno, yo sé que algo por ahí han de haber recibido y bueno, felicidades, gracias a que estás compartiendo, que más gente se sume a este llamado, ¿no? Así es. Tal como dijiste, Águila Blanca estuvo muy presente, estuvo acompañándonos ahí y bueno, creo que fue uno de nuestros guías en ese camino que estuvimos haciendo. La experiencia fue muy especial, es como una energía muy particular la de la región donde están los Hopis y literalmente es como que, bueno, como que había, digamos, como un campo de protección alrededor de esa comunidad, que Sí. luego lo vamos a hablar un poco más en detalle. Así que bueno, muchísimas gracias por este encuentro. Nos estamos viendo muy pronto físicamente, nos vamos a ver porque vamos a compartir el cumpleaños de Cas. En realidad va a ser justamente, Cumpleaños en puerta. así es, va a ser justamente el día que empezamos el retiro en Querétaro, así que los invitamos que se vayan inscribiendo, sobre todo ahora en lo que queda de septiembre, para poder organizar la logística respecto del viaje. Así que bienvenidos a todos los que elijan sumarse y a seguir compartiendo este camino maravilloso de luz, amor y conciencia. Y gracias a todos aquellos que han estado también acompañándonos a través de Facebook y los que van a ver luego este programa. Así que 24, 25 y 26.
Viernes, sábado, domingo de octubre, este encuentro Portal Estelar. Y pues bueno, con toda esta resonancia del corazón y del camino que cada uno de nosotros está realizando, bueno, pues darnos ese abrazo físico y poder compartir juntos pues esas vivencias del alma, que estando en donde estemos, cada uno ha caminado internamente. Gracias, gracias, gracias. Así es. Gracias, Acá Evel. Grace creo que está diciendo sí, iré, así que Grace está anotando sí. Ah. Bueno, Y recuerden que también, por favor, vayan apartando con el 50% para que tengan asegurado su espacio, porque luego nos ha pasado que ya llegamos a la fecha y ya se les fue la oportunidad de anotarse. Así que bienvenidos sean a este encuentro. bárbaro. Nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Muchas gracias, María del Sol. Muchas gracias, María del Carmen. Chao, Así que Gracias, chao. nos vemos. Chau, chau. gracias. Bye.